Ok, vamos a pedir al pastor Anderson que pueda orar, por favor, esta noche por nosotros. Claro que sí. Muy bien, vamos a orar, hermanos, amigos y todos los que se han conectado esta noche. Bienvenidos entonces, vamos a comenzar la reunión con una oración. Padre mío, te damos gracias, Señor, esta noche por este tiempo en el cual tú nos permites, Señor, nuevamente reunirnos, Señor, a través de este medio para conocer de tu palabra, Señor, para conocer cada vez más de ti, para conocer, Señor, cuál es el propósito, Señor, que tú tienes en nuestra vida y conocer estos temas también, Señor, que son importantes para hacer defensa de nuestra fe, Señor. Bendice a Doug, Señor, que va a exponer tu palabra el día de hoy, que va a exponer la enseñanza, y a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, para que ellos también puedan ser instruidos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dirige tú la reunión, Señor, te lo encomendamos a ti. Amén. Muy bien, buenas noches nuevamente con todos los que se han conectado. Amén. Entonces, vamos So a comenzar welcome la reunión. everybody. We are going to start the meeting tonight. Y para ello les presento a nuestro amigo geólogo, creacionista, Doug Bennett. Está con nosotros, quien va a dar la enseñanza el día de hoy. Somos la Iglesia Jesús Salvador. Okay, so today we have a guest. It's our friend Doug that he's going to be sharing with us. We are the Church Jesus Salvador, and he's a geologist and he believes in the creation. So he's going to be sharing with us tonight. Hi, everybody. It's good to be back and to see you all again. Hola a todos, ¿cómo están? Es bueno estar de vuelta por aquí y poder verlos una vez más. And again, Pastor Anderson is stretching me by asking me to talk on something that's a little bit outside of my realm of expertise. Ok, entonces una vez más tenemos al pastor Anderson que me está retando una vez más a salir de mi zona de confort un poquito y hablar un poco de algunos temas que de repente escapan un poco de lo que yo siempre estoy acostumbrada a compartir, pero aquí estamos. But I think it will turn out good. It actually has kind of a creation theme to it. Ok, y estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que va a salir todo bien, así que muy bien. Do you want to start sharing? Ok, empezamos compartiendo por favor la pantalla. Gracias, Anderson. Yes, we're going to start with that. Okay. Okay, so we're going to talk on the origin of paganism and all the world cults that have originated from that. Okay, vamos a empezar hablando acerca del origen del paganismo y cómo es que se empezó todo esto, cómo se dio, cómo fue el inicio de esto. Paganism can be traced back basically to the time of Noah. Entonces, si hablamos acerca del paganismo, podemos ver que hay un inicio donde se dio todo, fue en el tiempo de Noé. And if you remember the story of after the flood, when Noah planted a garden and then got drunk on drinking the wine of the grapes that he made. Entonces recuerdan la historia, ¿no? En el Génesis, cuando vemos a Noé que había plantado la viña y después se puso a tomar por allí, estaba un poco, ya saben ustedes cómo estaban, después que se puso a estar un poco, ¿cómo se puede decir? Borrachito, pues. You remember the story that Ham came and saw Noah uncovered. Evidently, he must have been naked, laying in his tent drunk. And Ham saw that and somehow sinned against Noah. Entonces ustedes seguro recuerdan esta historia, ¿no? Cuando sus hijos ven a su padre desnudo. And so when Noah awoke, he knew something had happened, and then he cursed Canaan and said, Ham, you've done a bad thing, but he cursed Canaan. So Canaan was Ham's son, and so he might have been, or probably was part of what had happened. ¿No? Entonces, ¿no? Se acuerdan que él se despierta y sabe que algo ha sucedido, que han hecho sus hijos algo mal, entonces uno de ellos, ¿no? Él lo maldice a uno de ellos, ¿no? De que, ¿por qué es que hicieron eso? So, go to the next slide. Vamos a la siguiente, por favor. So this is the genealogy. You have this. You don't see my pointer on there, do you?
No. No. Okay, so we see Noah and his three sons, Shem, Japheth, and Ham. Ok, vemos ahí a Noah, ¿no? Ven ahí la parte de arriba, Noah, vemos Sem. So Ham was part of this sin that occurred when Noah got drunk. Ujú. Tenemos a Fet y tenemos a Ham que está al final, ¿no? Él es parte de eso que le sucedió a Noé. And then Ham, that's kind of where everything originated from, was the sin in Ham's heart. ¿No? Y podemos saber que todo esto se originó en el corazón de Ham. And then you look below Ham, his son, one of his sons is Cush, and then Cush's son is Nimrod. Ok, de ahí vemos que uno de sus hijos, ¿no? De Ham es Cush. Acá, ahí vemos en la parte, seguimos la línea, tenemos a Nimrod. So within Gracias, Andrés. in the mind of Ham was the foundational concepts of all the evil that Babylon evidently produced. No, entonces vemos que en el corazón y no de una manera Ham estaba con todas esas ideas, ¿no? De lo que era el paganismo en el tiempo de lo que es de Babilonia también. Okay, so go ahead and next slide. Vamos a la siguiente, por favor. So this is Nimrod. And I don't know if you remember when we talked to the Tower of Babel, but he was part of it. Ok, este es Nimrod. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca de la Torre de Babel? Él es parte de esto también. And Nimrod is very important in the history of the earth, basically. Entonces Nimrod es una personaje muy importante dentro de la historia. So when right after the flood, God told Noah and his family to multiply and spread out, scatter across the earth and fill the earth. ¿No? Entonces vemos que después que sucede el diluvio, ¿no? Dios le da una instrucción a Noé que él pueda multiplicar su familia, ¿no? Y que pueda expandirse por todo lugar. And then in Genesis chapter 10, it lists the genealogies of Noah and his sons and their families, their sons, and it's called the Wheel of Nations. Ok, entonces si vamos a Génesis 10, vamos a encontrar la genealogía de Noé en toda su generación. And there's only 2 people in that entire chapter that have anything written about them more than just the son of such and such, or the son of such and such. Entonces vamos a encontrar algunos personajes muy importantes dentro de esta genealogía aquí en la historia de Noé. And one of those is Nimrod. Y uno de ellos es Nimrod. And the Bible says that Cush begot Nimrod, and he began to be a mighty one on the earth. No, entonces vemos que de una manera Nimrod era considerado una persona muy importante. He was a mighty hunter before the Lord. No, era alguien que, how do you say, can you repeat that please, that one? It was that one. Can you say it again? It's chapter 10, verses 8 through 12. Llegamos a Génesis 10. Vamos para allá, por favor, para poder leerlo directo dice allí. So you say Genesis 10, 8 to 10, right? You want me to read it? So just for them. Yeah, sure. Read 8, 9, and 10. Ok, entonces vamos a leer la Biblia, vamos a Génesis 10, vamos a leer 7, 8, 9 y 10. Dice, y los hijos de Cus, Seba, Jabalí, Javila, Sabá, Rama y Zapeca, y los hijos de Rama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. So Nimrod has a lot of information written about him. No, entonces hay mucha información acerca de este personaje. And evidently, if you remember back, the curse that Noah put on Canaan, he said, you shall serve your brothers to Ham
his descendants shall serve the others for all time. Entonces, ¿te acuerdas que hubo, no, cuando llegó esa maldición a Caín y cuando le dijo que él iba a servir a otras personas también? Entonces, de una manera se relaciona con eso también. And evidently, Ham didn't like that. So through Cush, both probably Cush and Ham trained Nimrod. His name means to rebel against God. Ok, entonces tenemos a Nimrod, que su nombre significa rebelde en contra de Dios, que se rebelaba en contra de Dios. So they evidently trained him to enslave other people so that he wouldn't be a servant, but he would be the king, and to rebel against what God has told him to do. Entonces, si hablamos acerca del nombre de que él tenía, se rebelaba en contra de Dios, entonces fue de una manera entrenado, no para que él pueda servir a los demás, sino para que los demás puedan servirle a él. So the total, or the Babylon religion came about through Nimrod, and probably Cush, Ham, and Semiramis, who we'll talk about later. ¿No? Entonces tenemos lo que es esa religión, todo eso tiene que ver con Babilonia. Vamos a ver otros personajes también que vamos a hablar más adelante, que tenemos a Semiramis. And this religion was really infused with the idea that man can become gods. They can be deified and become a god. Ok, y esa idea o esta religión, se puede decir, está basado en que el hombre quería hacerse como Dios, ¿no? Now, remember the story of the Tower of Babel, Genesis chapter 11. Ok, ¿ustedes se acuerdan de la historia de la Torre de Babel que se encuentra en Génesis 11? Ok, si puedes avanzar, creo. You want him to pass, right? Yeah. Okay, so the story of the Tower of Babel, it says that the whole earth spoke one language, and they came from the land, from the east to the land of Shinar. Ok, entonces dice, tenía entonces toda la tierra, Génesis 11, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. And the leader told them, hey, let's build a city here, lest we be scattered over the whole earth. ¿No? Y entonces, ¿no? Los líderes, ¿no? Aquí vamos a hacer, se dijeron unos a otros, ¿no? Hagamos ladrillo y cosámonos con fuego, ¿no? Y vamos a edificar una ciudad aquí. And that leader was Nimrod. ¿No? Y este líder, ¿quién era? Nimrod, ¿no? Que fue para que si pasara algo con ellos, se fueran esparcidos de la faz de la tierra. Entonces esa fue como la idea. So remember, this is a direct violation of what God told them to do after the flood. ¿No? Y esto iba en contra de lo que Dios les había dicho, ¿no? Justamente después de que había pasado el diluvio. They were to spread out over the entire earth. No, ellas tenían que ir esparcidos, ¿no? Por toda la tierra. Nimrod said, no, let's build a city lest we be scattered over the ¿No? earth. Pero ¿qué es lo que hace Nimrod aquí? Vemos que él dice, no, no nos vamos a esparcir, sino que vamos a construir aquí esta torre. So this is a artifact that has been found that really tends to show Nimrod and what looks like a representation of the Tower of Babel. Ok, entonces estas imágenes que estamos mostrando aquí es Nimrod y algunos artefactos donde se puede mostrar a él y la torre, ¿no? La torre que se construyó. Una idea. Go ahead and go to the next slide. Y la siguiente, por favor. And again, this is another artifact that has been found that appears to be Nimrod and a tower structure. Ok, tenemos aquí otro artefacto que también que ha sido encontrado, donde vemos una estructura, ¿no? Que se está levantando y tenemos a Nimrod como líder. Okay. And this is an artist's reconstruction of what the Tower of Babel probably looked like based on archaeological evidence.
Ok, basada entonces en la evidencia arqueológica, podemos ver que esa es una idea más o menos cómo pudo haber sido la Torre de Babel, una reconstrucción de lo que pudo haber sido en ese entonces. And this was a huge, huge structure. Remember, the Bible says that it was to reach the sky or to touch the heavens. Ujú. Entonces vemos que es algo muy grande, ¿no? Esa edificación, ¿no? Ellos querían alcanzar el cielo. And next slide. La siguiente, por favor. This is a close-up of the top of the Tower of Babel. Aquí en esta imagen tenemos un poco la parte de arriba, la parte superior de la torre, de lo que podría haber sido la construcción. And this was a very important building, or part of the building, the tower. Y esta parte, la parte de superior, es una parte muy importante Because it was an aspect of their worship where they basically tried to put God in a box and not worship him as God wanted, but pull him down into a structure that they could contain him. Ok, prácticamente, para resumir lo que dijo, no, es como que las personas comenzaron a poner a Dios en una caja. No querían adorarlo por quien él era, sino que ese, donde ellos estaban, esa construcción que habían hecho, se había convertido en su centro de adoración hacia Dios. So their desire to worship God might have been genuine, but their focus was actually on themselves. ¿No? Y el deseo que ellos tenían por adorar a Dios no podríamos decir que realmente era tan genuino, sino que era más exaltarse a ellos mismos. And many cults today try to do this, they want to define how to worship God rather than let the Bible or let God define how we worship him. ¿No? Y es lo que vemos hoy en día en los cultos o las sectas, ¿no? Ellos tratan de definir una idea cómo pueden adorar a Dios, pero no van a la fuente que es la Biblia, que nos dice cómo tenemos que adorar a Dios. So this religion that Nimrod promoted was really rich in cultic rituals of prostitution, idol worship, child sacrifice, magic, divination, animal sacrifice. Ok, entonces esta religión que fue promovida por Nimrod, no habían diferentes cosas dentro de esta supuesta idea de que ellos creían que adoraban a Dios. Podemos encontrar cultos, había magia, adivinación, idolatría, ¿no? Había centros para poder adorar, no a Dios, sino a ellos mismos. Entonces todo esto se puede decir que es su religión que se había en ese momento dentro de esta torre. So there was, a tremendous amount of priests and diviners, magicians and prostitutes. They all participated regularly in these cultic rituals. No solamente vemos estos cultos, pero también vemos que hay adivinos, hay sacerdotes, magos, ¿no? Todos estos tipos de personas, incluyendo también prostitutas también, ¿no? And, the Bible is filled with examples of these different mediums and astrologers and diviners and temple prostitutes and child sacrifice. And they were associated with the religions of the various civilizations all over the world. No, y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? De astrólogos, de cómo habían sacrificios de niños en diferentes tipos de civilizaciones. Okay, next slide. Pasamos a la siguiente, por favor. So this is actually a modern picture of what's called a ziggurat. They call them ziggurat in Babylon now. And it's probably, if this isn't the actual temple or the Tower of Babel, it's one that was built very similar to that. Ok, esta imagen que vemos es como una réplica de lo que pudo ser también la Torre de Babel. Entonces es como un ziggurat que está en Ur, y es una idea de lo que pudo haber sido en ese momento también, ¿no? Tenemos varias réplicas, esta es una de ellas. And this has been all excavated out because it was basically buried when they found it. So what you're seeing is a process of reconstruction and excavation of this ziggurat.
Ok, este ziggurat fue prácticamente lo han descubierto, han tenido que hacer excavaciones y lo que ustedes ven es ha estado debajo de la tierra. Okay, next slide. La siguiente, por favor. Again, the same ziggurat from a different view, so you can see how huge this temple is. Ok, esta imagen que vemos aquí es una parte diferente de la foto anterior que hemos visto, ¿no? Para que ustedes puedan ver el tamaño que tenía este ziggurat. Okay, so remember the story. You know, they were building this temple, doing this ritual cultistic stuff, and then God said, "Hey, wait a minute, this isn't right." Entonces recuerdan, ellos están construyendo su templo, están haciendo sus rituales, sacrificios, todo, pero después vemos que interviene Dios, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando? Esto no es correcto. So next slide. La siguiente, por favor. So this is when God came down and changed the languages, and then in verse 8 in chapter 11 says that the Lord scattered them across the face of the whole earth. Ok, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les dará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se encuentra el versículo del 6 al 8. And remember the story of the temple, the Tower of Babel, that they were living in this big city, and then all of a sudden, God separated their languages and scattered them over the face of the earth. No, entonces, todas las personas están viviendo en ese lugar, no tratando de que ellos están haciendo lo correcto, y de un momento interviene Dios y confunde todos los idiomas y los esparce por la faz de la tierra. So next slide. Siguiente, por favor. So it's very interesting that archaeology sees that civilization started in the Mesopotamian area in Babylon. And then from that, all these civilizations started to spring up about the same time all around the world, just after Mesopotamia. Ok, entonces arqueológicamente podemos decir, ¿no?, que la civilización empezó en Mesopotamia y de allí se fue a diferentes lugares. So it fits with the biblical story of the Tower of Babel. ¿No? Y de una u otra manera, cuando vemos la Biblia, vemos que sí encaja. And I think it's very important to realize that I don't think people migrated slowly out from Babel. I think that God, the Bible says the Lord scattered them. So I think he naturally, scattered them at the same time all over the world. No, entonces tenemos estas ideas, ¿no?, de que se da que a veces dicen, no, es que la gente emigró a un lugar y fue a otro lugar, pero la Biblia nos está diciendo que fue Dios, él mismo, que fue que distribuyó a las personas, esparció a las personas por la faz de la tierra, ¿no? No que fueron ellos migrando, sino que era Dios mismo haciendo todo esto. So I'll give you a couple examples that you might be familiar with. Go ahead, next slide. Siguiente, por favor. The pyramids at Caral in Peru. Ok, acá hay unos ejemplos, la pirámide aquí de Caral, aquí en su país, en Perú. This is a civilization that built a pyramid, and it's dated around 5,000 years, which is not accurate biblically, but it is old. It's about the same age as the towers at Babylon, the ziggurats there. Ok, tenemos a esta civilización, que son las pirámides de Caral, aquí en el Perú, que vemos que tienen se puede decir, casi la misma cantidad de años, no hay una fecha exacta, ¿no? Pero se puede ver que está casi ligado a lo que fue la Torre de Babel también. So what happens? You're living in Babel, and you would go to the grocery market, and you had
everything you needed in that city. And then all of a sudden, bang, you're scattered all over the world. And what's the first thing you look for? Is water, right? You need water. Ok, entonces, imaginamos, todas las personas están en su vida diaria, haciendo sus cosas, de repente yendo al mercado, yendo a la tienda, a hacer compras, y de un momento a otro la gente se confunde los idiomas y la gente se esparcida en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a buscar? Es el agua. The second thing is food. You need food. La segunda cosa que vas a buscar es comida. And then the third thing is shelter. Y la tercera cosa es refugio. And after you have those three things, if you have the natural resources in that area, you start to rebuild the civilization you had at Babel. ¿No? Entonces, una vez que esas personas que fueron esparcidos se encuentran estas tres cosas, agua, la comida y refugio, si esas personas tienen los recursos naturales, van a poder comenzar a reconstruir la civilización de lo que ellos tuvieron en ese entonces cuando estaban en Babel. And that's what happened here at Corral, is they had water, they had food, so they started to rebuild the structures like they did like they had in Babel. No, y fue lo que pasó también en Caral, ¿no? Las personas encontraron estos recursos que hemos hablado a su inicio y también tenían los recursos y comenzaron a levantar, ¿no? Esa ciudad. Okay, next slide. La siguiente, por favor. Chichen Itza in Mexico in the Yucatan Peninsula. Ok, tenemos en Yucatán, en la península, tenemos Chichen iba a decir. Chichen Itza de México. Yeah, the chicken pizzeria. That's almost saying chicken. Okay. So I was recently there, and it was just fantastic to see this in Mexico too. Y recientemente he estado en este lugar y es un lugar muy hermoso, es muy fantástico haber estado allí. But again, they were trying to reconstruct what they had society there in Babel with their pyramid structures and their cultic religion. No, entonces las personas que fueron esparcidas en este lugar, de la misma manera, estaban buscando esos tres elementos, encontraron los recursos y comenzaron a levantar una torre para tener una civilización parecida a lo que esas personas tenían en la Torre de Babel. Okay, so next slide. Siguiente, por favor. Okay, so this is just kind of showing, again, the religion that they had in Babylon at the time that God came down and separated them had all these things that I talked about earlier. The cultural rituals of prostitution, idol worship, child sacrifice, magic, divination, animal sacrifice. No, entonces en esta imagen de una manera podemos ver un poco la cultura religiosa que ven ese entonces, como hablamos hace un momento, todas las sectas, todo lo que es el paganismo, la prostitución, ¿no? El sacrificio de niños, todo esto era algo natural en ese momento. And next slide. La siguiente, por favor. So again, this was from Nimrod and on up his father and his grandfather and Cush, and they had trained him to be such an evil person. No, y en esta imagen podemos ver un poco sus antepasados en Rob y vemos cómo él fue influenciado por esas personas y fue entrenado de una manera para ser la persona que influenció a esa generación. And so he was very instrumental in just leading people away from the worship of the true God. No, y fue entrenado, no, para que él pueda alejar a las personas de poder adorar al Dios verdadero. So next slide. Siguiente, por favor. So Nimrod actually became really the focus of worship in their society there before Babel. No, y vemos que no solamente Nimrod era un líder, pero también era alguien a quien las personas le rendían un culto, una adoración, no tenía mucha influencia. And he positioned himself as a replacement for God after the flood. He steered people away from the Creator, first to the sun,
Ok, entonces vemos que después del diluvio, vemos que en vez que las personas puedan acercarse al Creador, puedan buscarlo a Él, esa persona llegó como una influencia para poder alejar a las personas de Dios y voltear la adoración que debería hacer a Dios a Él mismo. And the sun, not S-O-N, but S-U-N, the sun we have in the sky, that is the source of light and warmth and food and drying of the earth after the flood. ¿No? Y eso vemos que pasó después del diluvio, ¿no? Como toda esta adoración de una manera volteó y en vez de ser a Dios, pues fue directamente a Él, con todos los rituales y todo lo que hemos estado mencionando que había en esos cultos religiosos. So next slide. La siguiente, por favor. So Nimrod again, and in my updated PowerPoint, I had a list of all the different names of Nimrod down through history. Ok, y esto es Nimrod, ¿no? En un PowerPoint, bueno, ahorita hemos estado sufriendo con el PowerPoint porque estamos conectándolo a través de Anderson. También tiene uno donde hay todos los nombres de cómo se conocen Nimrod en diferentes culturas a lo largo de la historia. So, and that's why there's so many artifacts that have Nimrod on them, because all of these different societies after Babylon worshipped a person, a deified god or a person, and they were Nimrod. No, entonces vemos que hay muchos artefactos relacionados a Nimrod, ¿no? Después de lo que sucedió en la Torre de Babel, ¿no? A través de la historia han habido muchas, se puede decir, sectas, ¿no? Que han estado adorando a diferentes dioses y todos esos dioses como que se enfocan mucho en la raíz de cómo fue Nimrod y la forma como él pidió ser adorado también. And some of those names, if I can remember them, you would know them from the Bible. Some of the names are like Murdoch and Baal. Baal, por ejemplo, es uno de esos nombres, si de repente ustedes recuerdan de la Biblia. Estoy tratando de mencionar algunos que estuvo en su PowerPoint, que no lo tiene ahorita. And some of the Greek gods like Jupiter or Mars and the different deities that the Greeks had can all be traced back to Nimrod. No, también si vamos a la cultura griega podemos encontrar a Júpiter y otros dioses que se encuentran allí, que de una manera tienen sus inicios también con Nimrod. So I guess this would be a homework project for you, is to look up Nimrod and the different names of Nimrod, and you can see all of the different cultures that worship Nimrod. No, entonces esa va a ser una tarea para ustedes, ya que no lo tengo ahorita acá en PowerPoint, pero van a buscar cómo pueden encontrar ustedes a Nimrod dentro de las otras culturas, ¿no? Que de una u otra manera se encuentran diferentes personajes que han buscado siempre ser adorados, ¿no? Y que tienen raíces en lo que empezó con Nimrod. So the Egyptians worshipped him as Isis, the sun god. The Norsemen, the Vikings, worshipped him as Thor, the god of thunder and lightning. Entonces también tenemos la cultura la egipcia, también tenemos a Isis, Thor, varios personajes, y cuando ustedes hagan por investigación van a encontrar también unas similitudes. So it goes on and on. La lista es muy larga. So after his death, Semiramis deified or promoted the deification of Nimrod. And entonces, después de su muerte, tenemos a Semiramis, que de una u otra manera promovió más la adoración hasta ese personaje. so who is this Semiramis? Go ahead, next slide. La siguiente, por favor. ¿Y quién es Semiramis? Vamos a ver, ¿quién es esta persona? There it is, it's in there. Okay, good. So here's all the different names of Nimrod. You can look at. Dice que ya se acordó que está aquí la imagen de los diferentes nombres de Nimrod, así que más fácil su investigación para ustedes, para que puedan encontrarlo. Que retrocede un poco antes, ahí también está. Oh, yeah. So you can probably recognize some of these names, Zeus, Poseidon. Algunos nombres conocidos, ¿verdad? Para ustedes. Nebo, Cronus, Odin, Woden, Mars. Molotech and Baal, and so on.
Ajá, todos los nombres que ven aquí son de una manera que se encuentran relacionados mucho a Nimrod. Entonces, es interesante poder ver esto también mencionada, los nombres y ver cómo ha sido la civilización y cómo eran los cultos religiosos en ese entonces, que van a relacionar mucho al paganismo, al tema que estamos viendo el día de hoy. Okay, so next slide. La siguiente, por favor. Now, who's Semiramis? Ok, Semiramis, ese personaje. Vamos a ver quién es. So some of the accounts I was looking up have her as actually Nimrod's mother, and other accounts say that she was Nimrod's wife. Ok, entonces tenemos dos posiciones. Algunos historiadores dicen que ella era la madre de Nimrod y otras dicen que era su esposa. So, you know, I don't know which one she was for sure, but she was worshipped as the goddess of sexual love and fertility. Ujú, entonces, exactamente no podría decir a ciencia cierta cuál de los dos es quién realmente era ella, pero ella era una persona que era muy adorada, la gente le rendía culto de una manera, como la diosa del amor, de la fertilidad, lo sexual. And this description of her mythical duties was likely an exaggeration of her true life, her life as a prostitute. ¿No? Y la descripción de una u otra manera mitológica acerca de lo que esa persona se dedicaba a hacer está basado mucho en que ella vivía en una vida de prostitución. One of the stories has Nimrod meeting her in a brothel of a town that Nimrod conquered. ¿No? Y vemos que ella estuvo de una manera haciendo que las personas puedan voltear, no solamente ella, pero también que puedan adorar a Nimrod, ¿no? Y estaba toda la historia que podemos ver de ella, podemos ver cómo ella estaba haciendo más siempre, ¿no? Como la adoración siempre para ella. Y por los cultos que la gente le realizaba, no solamente aquí, pero en el resto de otras culturas que podemos ver también. So historical truth often grows superhuman feats in mythology. So you take her from a prostitute into the goddess of sex and fertility. No, y la vemos que también a través de la historia, también podemos ver que hay mucha metodología, pero también hay mucha, lo que ella se dedicaba, ¿no? La prostitución. And go ahead, you can, next slide too. Si pasas a la siguiente, por favor. All attempts to trace the origin of goddess worship lead ultimately back to one single woman in history, and that's Semiramis. Ok, entonces vemos que a través de la historia, vemos que siempre ha habido un culto directamente a esta persona, ¿no? A Semiramis, ¿no? A través de la historia hay mucha evidencia también de eso. So she was probably instrumental in helping Nimrod put together this cultic worship that became the Babylonian worship religion, and that has deceived people throughout history. ¿No? Y a través de la historia vemos, ¿no? Que ella promovió mucho la edificación, ¿no? de las personas rindan culto a Nimrod, pero también a ella misma, ¿no? A través de la historia vamos a ver mucha evidencia de cómo se daba esto en las diferentes culturas. And so again, you could see the names that different names for Semiramis throughout the different civilizations, especially around the Middle East area. ¿No? Entonces vemos los nombres de Semiramis también a lo largo de la historia, pero más en el Medio Oriente, ¿no? Los diferentes nombres que ella ha adoptado, lo mismo como vimos con Nimrod, lo mismo también hay con Semiramis, ¿no? Muchos nombres conocidos. Again, worshipped as Venus in Rome, Aphrodite in Greece, Diana or Artemis, the fertility goddess to the Ephesians. ¿No? Entonces vemos también, podríamos decir que es considerada como vimos en Efesios, que había la princesa Diana, la princesa de la fertilidad, ¿no? Y muchos otros dioses, nombres que vamos a encontrar que están relacionados con Semiramis también. Okay, next slide. La siguiente, por favor. So what is paganism? Entonces, ¿qué cosa es exactamente el paganismo? So basically, it's a religion based on pre-Christian beliefs, and it continues to kind of evolve.
Ok, entonces como estamos viendo aquí, vemos el paganismo es una religión basada en creencias precristianas, pero que siguen evolucionando. And it's a blanket term that covers several nature-based religions, such as the Wicca, Astru, and Druidry. Ok, es un término general que cubre varias religiones basadas en la naturaleza como Wicca, Astro y Druidry. And those that choose to participate in paganism integrate cultural or ethnic belief systems, such as the natives in America and like witchcraft in the Amazon jungle and highlands of Peru and the Andes area. Entonces vemos que muchos optan por integrar sistemas de creencias culturales y étnicos como las religiones nativas. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país, vamos a ver que hay culturas o hay sectas que encontramos en la sierra, o sea, en la selva, en las tribus. Hay muchos de eso también, ¿no? Next slide. Siguiente, por favor. This is kind of the basic principles of paganism. Ok, ahora vamos a ver algunos principios básicos del paganismo. Have a divine presence in nature, Ok, vemos que encuentran una presencia divina en la naturaleza. reverence for the natural order of things, Ok, Life. tenemos la reverencia del orden natural en la vida. their spiritual growth is related to the cycles of the earth. El crecimiento espiritual está relacionado con los ciclos de la tierra. Especially things like the solstices, the equinoxes, those type of cycles. ¿No? Todos esos ciclos que podemos encontrar, no vamos a, y tienen relación también con el paganismo. And great emphasis is placed on the ecological concerns. Okay, también se pone gran énfasis en las preocupaciones ecológicas. Monotheism is almost universally rejected. El monoteísmo es casi universalmente rechazado. So they want to believe, or they do believe, in multiple gods. Entonces el objetivo es revivir muchos de los rituales perdidos de las tradiciones antiguas, incluidos los días sagrados, las celebraciones y las prácticas religiosas de animales. So today their aim is to revive many of the lost rituals of ancient traditions, including holy days, celebrations, and animalistic ritual religious practices. No, inclusive vemos hoy en día, vemos mucho de esto, ¿no? Que se hay, inclusive los cultos religiosos, donde la gente está adorando ya a los animales, ¿no? Todo eso es algo que está pasando hoy en día. Really, it's a worship of nature and a variety of gods and goddesses. No, y todo esto nos lleva a que las personas están adorando la naturaleza y en eso encontramos una variedad de dioses y de diosas también. And most of those gods and goddesses are humans that they've raised to the level of becoming a god. ¿No? Y todo esto lleva como a personas que de una otra manera quieren elevarse como Dios, entonces buscan la adoración para ellos mismos. Okay, next slide. Siguiente slide, por favor. You've heard of the New Age religion and stuff. Ok, seguramente ustedes han escuchado de la nueva era, es una religión y tiene también un montón de cosas allí. It's really old age religion. It's the same thing that they were trying to promote thousands and thousands of years ago. No, entonces dice nueva era, pero en realidad no es nueva, tiene muchos años atrás, tiene un montón de historia en el pasado, ¿no? Pero le ponen ese nombre como nueva era, ¿no? Pero en realidad no es nada nuevo, es lo mismo, ¿no? Están buscando otra vez la adoración para ellos mismos. Many of these are examples of the New Age stuff. They're elements of mediation, reincarnation, divination, karma. Ok, entonces vemos que los antiguos paganos creían firmemente en muchas prácticas que ahora se consideran como la nueva era, como parte de las prácticas religiosas. Muchos paganos incluyen estos elementos también. Vemos que la nueva era está relacionado también con la meditación. Next slide. La reencarnación, adivinación y karma, lo que vemos en la última parte. La siguiente, por favor. So let's kind of just focus in on one aspect of that, the divination. Ok, nos vamos a enfocar en uno de los aspectos de lo que hemos mencionado hace un momento, en la adivinación. Common
practices or known methods of divination are the tarot cards, palm reading, the crystal ball, gazing into the crystal ball. Los métodos de adivinación comúnmente conocidos son las cartas de tarot, la lectura de la palma de la mano y la observación de bolas de cristal. And less known forms of divination are scrying, which is looking into a pool of water, the runes, looking at an ancient alphabet that symbols have a special meaning, and oracle cards that are similar to tarot cards but picture gods or mythical events. Ok, entonces, si vemos que hay menos comúnmente conocidos como, uno de ellos tenemos acerca de la adivinación, cuando miran dentro de un charco de agua y te dicen qué es lo que está pasando. Tenemos las runas, un alfabeto antiguo también, que pueden usar en que cada símbolo tiene un significado especial. Las cartas del oráculo debe ser aquí, pero está mal traducido, pero dice que son similares en las cartas del tarot, pero generalmente son representaciones de dioses o de eventos mitológicos. Next slide. Siguiente, por favor. These are called the mirror pools in Machu Picchu. Ok, esta imagen son las piscinas de espejo en la ciudad de Machu Picchu. And I've been there and I've seen them, and they put water in these things, and it's amazing. You can actually see the reflection of, you get at the certain right angle and you can see a reflection of whatever is on the other side. ¿No? Y es bien interesante, ¿no? Yo estuve allí y es interesante ver la idea, ¿no? Que se da cuando se llena ponen agua allí, como ellos miran y se ve un una reflexión, ¿no? De lo que estás mirando en el otro lado de la montaña. Entonces es bien interesante lo que está pasando. So it's a fantastic, that's why they call it the mirror, because you can see things really clearly. Por eso le llaman el espejo, ¿no? Porque a través de ahí puedes ver algo muy, muy claro, ¿no? And so the archaeologists don't really know the specific use of this, of why it's here, but kind of would seem like maybe this was used for the scrying type of divination. No, los arqueólogos específicamente no tienen una explicación exacta para por qué o de qué manera usaban esto, pero podemos ver a través de las investigaciones que se ha hecho que es una idea de la adivinación que la gente usaba de repente para poder ver allí y a través de eso adivinaban el futuro. Es una idea, ¿no? Okay, next slide. La siguiente, por favor. And remember, evolution is a pagan religion. Entonces recuerda, la evolución es una religión pagana. Because it replaces God with both man and nature. ¿Por qué? Porque reemplaza a Dios con la naturaleza o con el hombre. And next slide. Siguiente slide. Remember that we talked, Nimrod, he was worshipped in conjunction with snakes and serpents and dragons. And he appropriated the dragon and the snake as his personal emblems. Ok, entonces vemos una imagen aquí que dice Satanás, serpiente de dragón. Entonces vemos que en las civilizaciones antiguas, no, la idea de la adoración a Nimrod estaba afiliado mucho a las serpientes, a los dragones, ¿no? Y como que era como un emblema para él, ¿no? And what does the Bible identify Satan as throughout Scripture? Ok, pero ¿cómo está simbolizado, no, la serpiente en la Biblia? ¿De quién nos habla? Serpent or dragon throughout Una Scripture. serpiente, un dragón, a través de la escritura. ¿De quién nos está hablando? So these likely symbolize the satanic connection that Nimrod had in producing his religion. No, entonces vemos que todas estas imágenes acabamos de ver, ¿no? O sea, serpiente, el dragón está relacionado con una conexión satánica, ¿no? Y de la misma manera él se identifica con estos animales también. Entonces podemos ver ahí que hay la similitud. Now, this is a rock that is just a few miles from where I live here in North America, in Idaho. Ok, esta de acá es una imagen muy cerca en realidad donde yo vivo, en Idaho. And it has these petroglyphs on it.
where the Native American Indians drew the pictures on the rocks. No, y si ustedes pueden ver allí, hay como unas jeroglíficos, unas imágenes, ¿no? Que de repente en la antigüedad las personas, los indios americanos, And these are somewhere around probably 3,000 years old or so. no encontraron, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no? Entonces podemos ver también hay una evidencia. We had a lady that is Native American Indian that was trained in how to read these. As a child, her grandmother taught her how to read the petroglyphs. No, entonces es bien interesante porque hay una idea, ¿no? De que hay algunas hay indios americanos en la antigüedad, ¿no? Que eran enseñados para poder leer este tipo de jeroglíficos y poder saber qué es lo que estaba pasando, cómo había sido la vida en el pasado también. And in this area, there's two other boulders. One of them shows the creation story, and it's very clear. And the second one shows the flood story. And you can understand what these petroglyphs say about both creation and the flood. No, entonces si te das cuenta en esta piedra hay dos cosas que están dibujadas, se puede decir. En un lado tenemos la creación de Dios y en el otro lado vemos el diluvio. And we came to this boulder. Okay. And one of the guys saw this image that's kind of in the middle of the stone at the bottom, and he says, that looks like a dragon. Uh-huh. Entonces vemos que, no sé si se puede ver bien ahí, pero ahí en la parte de la piedra hay como también un dragón que se puede ver también allí, ¿no? Entonces vemos como tres cosas dentro de esta piedra. La creación, el diluvio, pero también en la parte de arriba se ve como un dragón. Yeah, so move to the left a little, Henderson. ¿Vale? A la izquierda, si le vas para la izquierda, te está diciendo, that one, right? Just below that, down below it. Ay, ok, solamente hazlo más, que la imagen esté normal. Pero a ver, ya. Acércalo un poco más, la imagen. Yeah. Ya. Where'd your pointer go? Okay, sorry. Ok, chicos, nos sentimos que no puede manejar su propio PowerPoint. Okay. Right Yeah. below that, right below your pointer there. Ahí, ajá, ahí Go en la down. parte, ya, en la parte de abajo, abajo, ahí más abajo, Right? ahí, ya, Yeah, ahí, right there, that one. esa Yeah. que está ahí. He said that looks like the dragon. Or Entonces, entonces, ahí se ha dicho, ¿no? De que esa parte que está abajo se ve como si fuera un dragón. and Coyote was her name. She said, not a dragon, that is the dragon. No, entonces es como que la imagen de un dragón, no de una deidad en ese entonces. So that is the symbol that they had for Satan. And the line going up for it is a thunderbolt of God zapping Satan down to earth. ¿No? Y si vamos a la Biblia, vamos a ver que el dragón, la serpiente se ha relacionado mucho con Satanás, ¿no? Ya sabemos qué pasa al final con él, ¿no? En la Biblia, leemos el Apocalipsis. And it's hard to see, but the other petroglyphs around the dragon there are showing a lot of chaos and death and destruction of just what Satan did on the earth when he was cast out of heaven, and the destruction, the death that he caused on the earth. No se puede ver bien aquí en la piedra, pero alrededor del dragón hay mucho caos, hay muchas cosas horribles que están bajando alrededor del dragón. Y de lo mismo, si hacemos una simbología, lo mismo sucede con Satanás también, ¿verdad? No él ha venido a destruir, no hay un caos alrededor. Entonces hay como una similitud, se puede decir. Okay, next slide. La siguiente, por favor. So let's look at the contrast between Christianity and paganism. Ok, vamos a ver un poco de los contrastes que hay entre el cristianismo y el paganismo. And I don't know, Jenny, you want me to read them or you go? Okay. Okay, you want me to read it? Yeah, just go First- through.
1, 2, Cristianismo. 3, and so on. Ok. Vamos entonces a leer todos juntos esto. Tenemos la parte del cristianismo a un lado, tenemos número 1, que se adora solamente a Dios. La segunda parte es Jesús fue crucificado. El sexo es sagrado para el matrimonio, la oración, la Biblia y la creación. Todo esto vemos dentro del cristianismo, pero el contraste del paganismo, ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Dice que las personas adoran a la naturaleza y a los ídolos. Hay el sacrificio de niños y los animales, encontramos la prostitución, en el LGTB, la meditación, adivinación, astrología, eventos celestiales y evolución. Todo esto es lo que hay dentro del paganismo. Hoy vemos que hay un contraste muy grande entre lo que creemos nosotros y lo que las personas que creen en estas cosas pues hacen, ¿no? So there's quite a difference between biblical Christianity and paganism of what they teach and show. De las enseñanzas que vemos en ambos lados es bastante grande. So what does the Bible say? Does it give us any warnings? Go ahead, next slide. Vamos al siguiente, por favor. Pero Dios también nos advierte, nos da algunas ideas, tenemos algunos versículos que vamos a leer ahora, que hay algunas advertencias de parte de Dios. So here's just a few verses that I picked out. There's probably many, many more that give us warnings about paganism. Ok, entonces, estos son solamente algunos versículos de la Biblia, está llena de advertencias, ¿no? Acerca del paganismo y cómo tenemos que evitar eso, ¿no? You want me to read all of them? Yeah, go ahead. Ok, entonces vamos a leerlo, por favor. Entonces pueden tomar nota de los versículos. En Éxodo 23, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 24, 24 dice, porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Romanos 1:26 nos dice, Dios nos entregó a pasiones viles, las mujeres cambiaron el uso natural por lo contrario a la naturaleza. Asimismo, también los hombres ardían en su lujuria unos por otros, hombres con hombres cometiendo lo que es vergonzoso. Okay, so, and actually Romans 1 has a lot of really good comparison and warning about paganism and the worship of things. Ok, entonces si queremos ahondar más un poco en el tema, por ejemplo, si leen Romanos capítulo 1, vamos a encontrar bastante contraste un poco acerca de lo que es el paganismo, ¿no? Más explicado. Si ustedes ya desean, pueden leer después este capítulo. Okay, next slide. Siguiente, por favor. Ok, I'm gonna keep reading. Seguimos leyendo por favor los versículos. Tenemos Deuteronomio 4:19, dice, y ten cuidado, no sea que alce tus ojos al cielo, y cuando veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, te sientas impulsado a adorarlos y servirles, lo cual el Señor tu Dios te ha dado a todos los pueblos debajo de todo el cielo en herencia. Levítico 19:26 dice, no comerás nada con sangre, ni practicarás adivinación ni adivinación. Romanos 1:25 dice, ¿qué cambió la verdad de Dios por la mentira y adoró a la criatura en lugar del creador? I really like Deuteronomy 4:19 there, where it's talking about the stars, you know, they're in the heavens for us to enjoy, not to live our lives by. No, a mí especialmente por lo que me dedico, de una manera, me gusta mucho Deuteronomio 4:19, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los astros, vemos las estrellas, y nos parece, wow, genial y hermoso, pero están allí para disfrutar la creación, no para adorar lo que estamos viendo. And all of these are kind of the same. They're warning against doing things that are not biblical. No, y todos esos versículos son advertencias, ¿no? De qué es lo que no debemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le desagrada a Dios? And Romans 1:25 there kind of just sums it up. They exchange the truth of God for a lie and worship the nature or the creature rather than the creator. No, y Romanos 1:25 también es bien específico, ¿no? Por eso les decía que hay mucha información en el capítulo 1. No vemos que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces comenzaron a adorar a las criaturas en lugar del creador, ¿no? En naturaleza. Okay, next slide. Siguiente slide, por favor. Oh, so in summary, I missed a slide there. So in summary, we can conclude that all false religions are satanic and have him as a common origin.
Ok, entonces para resumir un poco, podemos ver que todas las falsas religiones que encontramos son satánicas, pero tienen un origen, ¿no? Que hemos visto al inicio de cómo se dio todo. And all false religions or cults can be traced to the same beginning, back to Babel and to Satan himself, the corrupter of the true religion of Creator. También vemos que todas las religiones falsas no tienen una base en el inicio, ¿no? Podemos decir que puede ser un rock también, como una base del paganismo. También tenemos que tanto lo que es Babel como Satanás mismo, ¿no? El tratar de corrompir lo que es real y tratar de buscar una adoración personal en vez de dar la adoración al Creador. And all false religions are similar in nature and function. They have two basic things in common. Okay, entonces también vemos que todas las religiones falsas son similares, ¿no? En naturaleza y en función, ¿no? Ellos enseñan que el hombre debe ser elevado como Dios, ¿no? Es bien, bien específico eso, ¿no? Que siempre están buscando la adoración del hombre y no la adoración de Dios. Number one is that they teach that man can be elevated to become God. Entonces, hay dos cosas que podemos ver dentro de las religiones. Número uno, como dijimos hace un momento, no está la enseñanza de que el hombre tiene que ser adorado más que Dios. The second is basically the reverse of that God can be degraded to become like man. ¿No? Y lo otro es lo opuesto, no es que Dios no puede rebajarse, se puede decir, hacia un humano, una persona. And that's from the very beginning, that's what Satan, wanted to be. He wanted to be like God, and he wanted God to come down to be really a non-God. No, y eso es lo que vemos al inicio también. Si regresamos a los inicios de la Biblia, vamos a ver que Satanás quiso ser como Dios, ¿no? Él quería ser más que Dios, inclusive. Okay, that's all I have. So if you have any questions, we'll try and answer them. Ok, eso es un poco más o menos de lo que quería compartir con ustedes. Bien, muchas gracias, Drew. Jenny, no sé si le podemos hacer preguntas. Yes, eso es lo que estaba diciendo ahorita, que pueden hacer sus preguntas y él va a intentar responderlas de Aquí acuerdo a lo que enviado. ustedes estén preguntando. Correcto, me han enviado unas cuantas preguntas. Doug, ¿se podría decir que Nimrod... Okay, we have here some questions. Ya, ¿se podría decir que Nimrod trató de suplantar al Mesías prometido en Génesis capítulo 3, verso 15? Ok, perdóname que me Lo vuelvo a preguntar, Jenny. la señal ahí. Repite, por favor, tu pregunta, si lo tienes, por favor. ¿Se podría decir que Nimrod, Nimrod trató de suplantar al Mesías prometido en Génesis 3, verso 15? Okay, gotcha. Okay, what he's trying to say is like we can say that Nimrod was kind of the promise, that in Genesis 3:15, when there is a promise that that something is going to happen, there's going to be an evil person coming. We can say that Nimrod can be that person. Okay, you're kind of cutting out there, Jenny. What was that again? That Okay. was... Okay. He's based Genesis 3:15. Creo que me sembró la señal, me parece que me dijo. Yeah. So he's basically talking about Genesis 3:15 when there is a promise there, that the evil person are gonna trying to conquer God, Jesus, and he's trying to say that Nimrod can be that promise because he was an evil person. Yeah, so there was that promise, and Satan wants to, or what's the word? Satan copies what God's plan is, and so he tried to use Nimrod as a god or a savior for people, and
to turn people away from the true God, the true religion, and turn them to a false religion. Ok, entonces podemos decir que Satanás siempre trata de copiar todo, ¿no? Y todo lo copia mal, ¿no? Entonces él, de una otra manera, podemos decir que influenció la vida de Nimrod para poder hacer que las personas se puedan alejar de Dios. Y se puede decir que es algo como decía Anderson, ¿no? Se puede decir que es parte de esa promesa, ¿no? Él quiso alejar a las personas de Dios, volteó la mirada de Dios hacia él mismo, ¿no? Entonces podríamos decir que está relacionado. Claro. Y esto también va relacionado a cuando ya la iglesia, nuevamente, de los años 100 o 300 más o menos, se contamina con el paganismo nuevamente. Vemos que exaltan nuevamente la figura de la mujer, que es María en brazos con Jesús, ¿no? Y de alguna otra manera podríamos decir que está relacionado también a Semiramis y Nimrod, porque es que hemos visto una imagen similar. Mm-hmm. Okay, so there is a time in the Catholicism church where there was a woman exalted, that's Mary, the Virgin, you know, so we can say that Mary, the Virgin, the Catholic Church, we can say that she is like a Semiramis, right? Yeah, there's a lot of perception there that she is very similar to what Semiramis is. Does that answer your question? Ok, entonces es cierto, ¿no? Entonces, lo que vemos dentro de la cultura del catolicismo con la Virgen María y la exaltación un poco de la mujer, encontramos mucho en la figura de Semiramis también, ¿no? Es como que es uno de los nombres que encontrábamos en la lista que vimos de Nimrod, podríamos encontrar también en la lista de Semiramis a la Virgen María también. Ok, otra pregunta que me han hecho llegar dice, habiendo tantas pruebas, ¿los científicos consideran real la Torre de Babel? ¿Tú? Okay, another question is, so a lot of scientific people, they consider the Babel, the Torre of Babel real, the scientific people. So the secular scientists would say it's a mythical story, that it's not true. Okay. Entonces, los científicos, muchos de los científicos consideran esta historia como algo mitológico, que no es algo real, ¿no? Entonces, a pesar que hay una evidencia, lo ven como es una historia, algo mitológica y nada más. But they do find these ziggurats, the temples and so on, that are places of worship that tend to match what the Tower of Babel is. So No, pero these are real, vemos, but they just think the biblical story is a myth. ok, también vemos los cigarettes que vimos en las imágenes en el inicio, ¿no? Entonces hay evidencia, ¿no? Pero a pesar de que tenemos evidencia y todo eso, ellos aún no quieren aceptar, ¿no? Que esto es real. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta, entonces dice, cuando Dios dijo, en el contexto de la Torre de Babel, ¿no? Cuando Dios dijo que nada los hará desistir de la construcción que ellos estaban haciendo, ¿será por eso que ellos, al ser esparcidos, siguieron construyendo edificaciones similares a la Torre de Babel en los lugares donde fueron llevados, ¿no? Okay, so we have another question here. Ok, voy a tratar de enviarle la traducción de la pregunta para que sea más fácil que él pueda contestar. Dame un segundo, por favor. Okay, so there is another question from another person. It's in the chat in Zoom. Can you read it, please? So when God said that nothing would make them give up, you know, as they are building the tower, is that what they scattered, continue to build, buildings similar to those he did in the Tower of Babel? I'm just trying to translate what that person write. I don't know if you get it. Yeah, so the question is something about the construction is similar to the Tower of Babel. Mm-hmm. So the question is like, for example, when God tells them that, when the Bible says that they are not going to stop, continue with the build of the tower. So when they were scattered from the air to different places, there were probably some people that they keep working on the construction of the Babel, right? That's a question. Oh,
Um, yeah, it could have been very easily some of the people that spoke that language that Nimrod spoke, or that he was turned into speaking, probably stayed there, and they probably tried to finish construction or continued with the Babylonian religion and culture there in that city of Babylon. Ok, es muy probable, ¿no? Que después de que la gente fue esparcida, habían personas que se quedaron dentro de este lugar, de esta civilización y avanzaron con la construcción, ¿no? No les importaba nada. Otra pregunta que dice, los científicos, ¿qué explicación le dan a este hecho de que el ser humano o el hombre haya sido esparcido o que haya evidencias comunes entre ellos, ¿no? Si de alguna manera ellos no creen en la Torre de Babel. A ver, trato de entender tu pregunta. Creo que es la pregunta que dice arriba, los científicos aceptan que el hombre fue esparcido al resto del mundo por lo que sucedió en la Torre de Babel. Ya, pero no entiendo la pregunta. A ver, de nuevo, por favor. O sea, los científicos, ¿qué explicación le dan al hecho de que el hombre haya sido esparcido o tengan costumbres o esculturas o edificaciones comunes, ¿no? Lógicamente ya que no crean en la Torre de Babel. A la luz de la Biblia, ¿no? Claro, okay. So how does the scientific people that they don't believe in the Bible of the Torah, the tower, how do they give answer to the scatter of the people when people immigrate to different areas and they found different culture, they start a new civilization? What is the answer that scientific people say about that if they don't believe in the tower? So it's all based on evolution, and that people migrated out of Africa to Europe, and then from Europe they migrated into Asia and across the Bering Sea to Alaska and down into the Americas, and they also just migrated from Asia down to the Indonesia and Australia area. And so it was just a natural movement of people going out and not anything related to the Bible. Okay, so entonces como vimos, ellos no creen en la Biblia, por lo tanto no creen en Dios, no creen en esta historia. Entonces para ellos, para los científicos, este movimiento, estas migraciones de personas yendo a diferentes lugares es producto de algo natural, que simplemente necesitaban ir a diferentes lugares, ¿no? Y comenzaron diferentes civilizaciones con sus culturas, con sus tradiciones, ¿no? Y para ellos es un movimiento natural, no hay algo que Dios los haya esparcido ni nada de eso, ¿no? Sino que naturalmente se dio esta esparción de las personas. And like I said, they don't understand why all of a sudden all these civilizations popped up about the same time all over the world. They just don't understand it. No, yeah. Pero al mismo tiempo también hay como una pregunta muy grande, ¿no? Si todos estaban esparciendo, ¿qué fue que hizo que la gente se esparciera? Si todas las civilizaciones estaban yendo de un lugar a otro, entonces si es que fue algo natural, pero ¿qué produjo que todas las civilizaciones al mismo tiempo estaban esparciéndose? No tiene como un sentido. And like everything else I've shared with you guys, they put on the blinders and they just focus on evolution and not the true history of the world according to the Bible. No, y es lo que hablamos creo hace un tiempo, ¿no? Que ellos se pusieron como una venda en sus ojos y no querían ver las cosas que hay mucha evidencia y cosas que la gente puede ver claramente, pero al estar cerrados sus ojos y al no creer esto, no creer lo otro, no hay forma como que haya una conexión, ¿no? Con los que ellos están pensando. Bien, muy bien, hermanos. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta? I have Sophia's question here. I have another question here. You can read it on the Zoom chat. They say, when they were dispersed on Earth, could the separation of the continents have occurred? Esa pregunta de Sofía. Yeah, so the continents had already separated during the flood, and then shortly after the flood, the ocean level had risen to where it separated
those continents. As in Genesis chapter 10, where it talks about Peleg, that he, read it so I get it right here. It says Peleg, for in his days the earth was divided. And so the continents were already separated, but yet there was the land bridges because of the ice age had lowered the water, and these continents had been pushed up during the flood. And so after several hundred years, the continents were starting to sink back down, and then the ice was melting from the ice age, and the sea level waters rose, thereby cutting off all the different continents. Entonces la pregunta que ha hecho Sofía es muy interesante. No vemos que la separación de una manera de los continentes empieza cuando hay el diluvio, ¿no? Cuando todas las aguas están llenando, inundando la tierra, ¿no? Entonces también vemos que hay diferentes fases, tenemos la era de hielo, tenemos diferentes otras fases que hacen que después cuando ya el agua baja, los continentes comienzan a formarse, ¿no? Después de ese hecho importante que hubo acerca del diluvio, ¿no? Entonces él estaba mencionando acerca de cómo los continentes de una manera increíble, ¿no? Como comienza a hacer su separación y hoy tenemos pues diferentes tipos de océanos, ¿no? Entonces es muy interesante ver que el diluvio trajo como consecuencia también la división de los continentes. Jenny, pero una consulta. Yes. Es un poco complejo lo que voy a decir, pero... A ver, ay, mi oído, ya. Mamá. Creo que si lo escribes va a ser más fácil. Vaya escribiéndolo mientras vamos contestando la pregunta de Daniela. Escríbelo nomás, no te preocupes. Okay, she has another question, but she will write it down. There is another question here from Daniela. Daniela is asking, is that bad to do yoga? Yes, I meant to comment on that. I'm glad to see that question. Okay, gracias Daniela por tu pregunta. Estoy contento que hayas preguntado eso. I was going to ask, what is one of the types of meditation that people do today? No, entonces, ¿cuáles son el tipo de meditación que la gente hace hoy en día? Part of that is yoga, right? Uno de ellos es el yoga, ¿no? La gente cree que esa es una parte de meditación. So the original focus of yoga was to, meditate and clear your mind, and you'll have all these visions or just peace in your mind, but that opens you up to evil spirits coming in to your mind and taking over. And so it's a hard one, because there's Christians now that promote yoga, they do Christian yoga. So I think as long as your focus is on scripture and God during yoga, you're okay, and not to take the path of the ancient ones and the Hindu type religion yoga. Sí. Ok, un poco para... thank you, that was interesting actually. Ok, algo que estaba compartiendo él es un poco ver cómo se inicia el yoga, cuáles son sus orígenes, de dónde viene. ¿No? Entonces, si empezamos por allí, vamos a ver que hoy en día hay mucha gente que promociona, ¿no? Hay que hacer yoga, nos sentimos mejor. Y literalmente, ¿qué es lo que significa? Él estaba mencionando que el yoga tiene mucho que ver con el hecho de poner tu mente en blanco, ¿no? De que tú pones tu mente en blanco para que puedas tener paz, para que tu mente pueda estar bien y limpia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una persona entra en este estado de meditación, donde pones tu mente en blanco? Muchas veces puedes dejar espacio a que vengan los espíritus, ¿no? Y que en vez de que tú te sientas tan relajado, terminas no siendo relajado, ¿no? Entonces, inclusive, también él mencionaba que inclusive hay cristianos que promocionan el yoga, ¿no? Como una manera de tener paz en tu mente y todo, pero él mencionaba que hay que tener mucho cuidado con eso, porque tiene muchos fundamentos en la religión hindú, ¿no? Entonces, muchas veces, si quieres hacer eso, hay muchas maneras como poder meditar, pero muchas veces el ir a eso
puede implicar que tú puedes estar permitiendo abrir puertas a algo que no está bien para ti, que en vez de que tú recibas paz, aunque sea una paz momentánea, pues más adelante no va a ser, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Pero si estás meditando, sin necesariamente de llamarle yoga, no es algo sano, entonces no hay problema, pero ten mucho cuidado porque puedes abrir puertas que después pueden ser no bueno para ti. En todo caso, mediten. To be honest, I've actually done some yoga, but it's exercise type yoga for my back, of being able to stretch and move, not the meditation type yoga. Ok, por ejemplo, dice Doug que él también ha hecho yoga una vez, está haciendo ataques se confiesa, ¿no? Dice que, por ejemplo, él un tiempo tenía muchos dolores en la espalda, entonces el yoga no solamente es meditación, también hay parte donde tiene que ver con ejercicios que tú haces. Entonces él, por ejemplo, tomó esta parte de los ejercicios que le ayudaron un poco a relajar su espalda porque tenía muchos dolores, ¿no? Entonces el yoga tiene muchas cosas, ¿no? No solamente en la parte de la meditación, pero él nunca ha tomado la parte de la meditación porque no cree que sea algo que sea positivo. Ok, Yeah, again, be very careful what your focus is if you're doing that type of yoga or meditation, you know. pero otra vez, On cuidado, God. ¿no? Yeah. Cuidado con eso. Ok, ahí estoy mandando la pregunta de Sofía. So that's the last Sofía. She was saying, if there is so much evidence that all cultures have the same origin, what do you think the origin is for them? Okay, espero que está arriba lo mismo. Do you think the aliens or gods introduced themselves? Okay, gracias. Themselves to teach culture separately and taught them everything by have everything in common. Bible meditation is in the word. Okay, yeah, bueno, I don't know if you got it. I just translate in Google. That's what she says. It's a lot. Yeah. So much evidence for cultures of the same origin. Why is this origin from them? You think the aliens or gods introduce themselves to cultures separate? No. So again, it all goes back to Babel. That is the root of the cultures and religion at the time, and then at the Tower of Babel, bang, they're scattered all over the earth. So they have the same history up until that point, the same stories of creation, the same stories of the biblical flood and of language and events up until Babel. And then that's when they separated and got a little variations. And no, I do not believe there's any aliens or God that met with individual groups and Ok, entonces para resumir, to summarize everything you said, okay. So básicamente lo que estaba diciendo, after 1 hour I'm the translate, ok, algo que estaba diciendo es que tener mucho cuidado cuando hablamos de extraterrestres o dioses, ¿no? Que entran a las culturas y que comparten a las personas de repente diferentes ideas de religiones o sectas, pero que al mismo tiempo puede estar todo en común también. Él está mencionando que es importante que ustedes relacionen que el origen del paganismo se da con la Torre de Babel, con Babilonia, ¿no? Vemos que la gente que estaba en ese lugar hacía todo lo malo que tú te puedes imaginar, y esas personas que fueron esparcidos llevaron su cultura, sus tradiciones a diferentes lugares, ¿no? A diferentes lugares, y todo lo que vemos hoy en día es prácticamente lo mismo. Si vamos al origen, vamos a ver que es lo mismo, solamente que es adaptado de acuerdo a la modernidad o algo, pero tiene que ver con una base allí. Dice que tengan cuidado porque no hay alienígenas o dioses que vienen del más allá y les presentan una religión diferente a la gente, porque no hay nada nuevo, todo tiene un origen y sigue pasando lo mismo, ¿no? A través de las culturas. in there. The end of that was biblical meditation is in the word. Yeah, that's called prayer, right? That's our meditation is prayer. Okay. Our union with God. Hay una parte que creo que le puse allí, que alguien puso arriba, la Bible Meditation, la meditación bíblica está en la palabra de Dios. Claro que está en la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la meditación? La meditación es simplemente tener tu tiempo de oración. Es la mejor meditación que uno puede tener con Dios. Jenny, una consulta, pero los científicos en sí
creo que para nosotros está claro esto, lo del paganismo y que comenzó en la Torre de Babel, pero los científicos, ¿cómo explican que todas las culturas prácticamente tienen las mismas construcciones, adoran casi lo mismo? O sea, ¿cómo explican esa coincidencia de alguna manera para ellos, que se den todos, en todos? Okay, so what Sophie is trying to ask again is like, how does scientifics, the people that study all of those things, how is the answer that they give to the world? Like, how all the cultures in different parts of the world have the same traditions, have the same rituals. What is the answer that they give? Of course, they don't believe in the Bible, they don't believe in God, but what is the answer that they give to the people? I don't know for sure. Yes. Sofía siempre lo paras a poner en problemas. Yeah. And you do hear the fact that, yeah, aliens, gave the same culture to different peoples, but that's probably on the fringe of the scientific community and not the core of the scientific community. I think they ignore it basically and don't deal with it. Ok, básicamente no hay una respuesta específica para la pregunta de Sofía, pero es muy buena. Lo que sucede con los científicos es que muchos de ellos ignoran el tema, no quieren hablar de eso, porque no hay algo científico que ellos puedan decir. Por ejemplo, no todos los científicos creen en los alienígenas, no todos los científicos piensan que es algo real, que están enseñando cultura, que diga tradiciones o cultos a las personas, pero simplemente lo que la mayoría de personas hace, o los medios científicos, al no creer en un inicio, como vemos que Babilonia es el inicio del paganismo, ellos no creen en eso, entonces no hay una base. Entonces muchas veces lo que hacen ellos es que ignoran el tema y simplemente es como lo dejan pasar porque no hay ni siquiera una evidencia para ellos como científicos de poder probar la respuesta que a cada una de esas culturas y cómo es que coincidió todo eso, ¿no? Simplemente es como pasó. Es como los emigrantes, cuando emigraron, cuando fueron esparcidos por la tierra. No hay una respuesta. Para ellos es como se dio porque se dio, ¿no? No hay algo, evidencia de eso. Jenny, ¿se podría decir entonces que esta migración de personas fue de personas inteligentes, ¿no? O sea, y no necesariamente como nos pinta la historia de como que de pronto como primitivos, sino personas inteligentes que han migrado a diferentes lugares con toda su inteligencia de Babel? So we can say, in the migration, when the people are scattered to all over the world by God. So, as a history, we know like all these people that were traveling to different places, they didn't have so much knowledge, they were kind of dumb. But if we say that they were scattered from Babel, so that means that they have all that technology in their mind, all that wisdom to travel with all that and to start new civilizations in other areas of the world. Yes, I agree with that. Yeah. Sí, totalmente de acuerdo con Anderson en esa parte. Bien, hermanos, estamos llegando ya casi al final. No sé si hay más preguntas. Ya vamos en todo caso a despedirnos. Si alguien tuviese una pregunta, lo puede hacer. Julio César, adelante. Yo tengo dos preguntas. Ya, vamos. Número 1. Acerca de Génesis 1:7. ¿Qué referencia tiene Génesis 11:6 con la de 1:26? A ver, espérate, dices, a ver, creo que te escucho entrecortado, pero creo que preguntaste Génesis 1:7, ¿qué diferencia tiene con Génesis 11:6? Creo que esa es tu pregunta. 1:26 y 1:26. ¿Y el 11 qué? 11:7. 11:7. Acerca de quien hablaba. O sea, en el 11 dice, y dijo Jehová. Ok. 1:26. Got you. Okay, ya te entendí ya sé cuál es tu pregunta. Okay, his question is, what's the difference? Okay, ¿alguien puede parar su micro por ahí? Que no se le escucha ya. Okay, so he's talking about, what about in Genesis 1:26?
you know, where it says, so let's go down and let's create a man according to our image, you know, so we have like the Trinity over there. And then in Genesis 11:7, we have again that he says, let's go down, and we confuse the languages. So we can say that both verses of the Bible are the same. So we have the Trinity in both verses. Okay, I'm having trouble understanding you, Jenny. Sorry. Okay, no worries. Okay, he made me travel also. I'm trying to understand him too. So he was talking about Genesis 1:26. Okay, let us make man in our image. And he's comparing that to Genesis 11:7. So he wants to know if there is any difference in those verses. Yeah, because, so that's the same thing. God is talking amongst himself, you know, with the Holy Spirit and Jesus. In both places, that is who God is talking to when he says, let us make man in our image, or let us go down. He's speaking of the Trinity there. Entonces lo que vemos tanto en el versículo 26 como en el versículo 7, vemos a la Trinidad, ¿no? Cuando encontramos en el 26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Está hablando, ¿no? Ahí, y vemos ahí vemos el trabajo de la Trinidad. Es muy interesante porque si vemos el versículo 7, donde también han mencionado, vemos que también hay la palabra es hablada, ¿no? Descendamos y confundamos allí su lengua, ¿no? Una vez más, vemos la obra del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo allí, ¿no? La Trinidad junta, ¿no? Tratando de ver qué es lo que va a suceder. Muy bien, estudiante de Anderson, muy bien. Una más, seguidita, la 8, 11:8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra. Ya, esta similitud, ¿qué similitud tendrá con lo de Hechos 1:8? Cuando el Señor dijo... 8:1. Perdón, 8:1. 8:1, ya, a ver, vamos para allá. 1:8 o 8:1. Esa le respondo yo. 1:8. Ya, el 11:8. Ya, el 11:8. Ya me perdí. A ver, ¿qué cosa es? Ya, 11:8 ya está, pero el otro ¿qué es? ¿Hechos qué? Anderson, ayúdame. 8:1. Hechos 8:1, cuando Dios hace que su iglesia sea dispersada por toda Judea, Jerusalén. Yeah, okay, again, he's like making another comparison between 11:8, you know, 11:8 in Genesis, 11:8 when he says he scattered, you know, to all over the world, and they stopped building the house, the tower, and he's comparing that to Acts 8:1, when Jerusalem and they were scattered to all Judea and Samaria, the church. So if there is any similitudes in both verses or no? Jenny. Dame un segundo. Es Genesis 11:8 and Acts 8:1. Dame un segundo que estamos tratando de ayudar. So in Genesis 11, that's the Lord scattered them over the whole face of the earth. Yes. Okay. In Acts 8:1, they were just scattered throughout the regions of Judea and Samaria. So it's not a supernatural scattering in Acts. It's just they were spread out because of the persecution. Okay. Dice que no es lo mismo, porque tú en el 11:8 tú ves que dice que es esparcido por toda la tierra. Está hablando algo general. Pero en el 8:1 vemos que habla de específicamente de algunos lugares. No es una expansión general, como está hablando en el 11:8. Entonces, no hay una similitud específica allí, ¿no? Habla de una dispersión en ambos lados, pero en una es como global y en el otro solamente son por áreas. Jenny, lo que pasa es que nosotros como estamos estudiando Hechos también, estábamos viendo que la palabra esparcido en el Hechos 8:1 significaba como cuando la persona que siembra esparce la semilla, pero siempre es con un propósito.
Mientras que en Génesis, cuando dice Dios, y así los esparció Jehová, o sea, los de Babel, me imagino que ahí sí no fue con un propósito de bendecir a la gente, sino más bien, lo desparramó y dijo, ya, que se zafen estos, algo así. Me imagino que, más que nada, la pregunta iba por la palabra esparcido. Ya tú lo traduces bonito, pues, Jenny. Ya se me ha confundido a mí. I'm confused, but anyways. No, 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 What happened is... sino de que en Génesis, cuando Yeah. Dios dice que Él lo esparció a la gente de Babel, la pregunta más creo que la menos curiosa era sobre la palabra esparcido, si es lo Esparcido. mismo Ah, que en okay. Génesis, que en Hechos, porque en Hechos lo veíamos como que Yeah. Dios los Tendríamos que separó, ver. pero con un propósito. Okay, ¿no? so in the Spanish Sí. Bible, we have the word esparcidos, which means scattered, you know, esparcidos. So the word What? esparcidos, esparcidos, give me a second. What does it mean? You know, the scatter, when God scattered the yeah, people, yeah. yeah, So they want to know if the same scatter in the Genesis is the same word for scatter in Acts 8. So basically, Sophia was saying like in 8 they scatter with a purpose. You know, they wanna send the people different places, so they wanna bless the church, so there more churches coming. But in the other one, scatter is different, right? Because it wasn't with a purpose specifically. I don't know if you got me. What happened is they are studying Acts. That's why they have that question. Oh, Okay. so the word is, you know, I don't have the Greek with me, but Okay. the word is the same, scattered in both places. Mhm. Context is a little different. Okay. In Genesis, it's the Lord is scattering them. And then in Acts, it's they were scattered because of the persecution. Okay. Ok, dice que hay dos cosas aquí. Número uno, tenemos que ver qué significa la palabra esparcidos en el griego, no solamente en el Hechos, pero también en Génesis. Entonces, una vez que veamos cuál es el significado de ambos, él ahorita no tiene el griego a la mano, pero él está mencionando que en el Génesis 11 es Dios que está esparciendo a las personas. Él dice que descendamos y confundamos a Dios el lenguaje para que ninguno entienda, y él dice, vamos a esparcirlos, ¿no? De la faz de la tierra. Vemos que Dios lo está haciendo. En cambio, en el 8.1 ahí es diferente, porque no está haciendo Dios específicamente esparciendo ellos, sino que hay algo que hace que ellos esparzan. ¿Y qué es eso? La persecución. Es la persecución que está haciendo que las personas se vayan a diferentes lugares, ¿no? Entonces es una expansión diferente. Uno es provocado por Dios y el otro es provocado por una causa, que en este caso es la persecución de la iglesia, ¿no? So maybe that's a question that Pastor Anderson needs to answer. Dice, la pregunta que han hecho ahí los chicos, el pastor Anderson le va a dar más específico, ¿no? Hay bastilla para que responda. He's so smart in Greek and Hebrew there. Ya, él ahí es experto en griego, ¿no? El pastor Anderson. Para acotar un poquito, tenemos que ver, para acotar un poco, tenemos que ver que cuando Dios creó al hombre, lógicamente les dijo multiplicaos y sojuzgad la tierra, ¿no? Siempre la voluntad de Dios fue de que ellos llenen la tierra, ¿no? Uh-huh. El hombre vemos que se estaba concentrando y queriendo hacer lo que nos ha explicado Doug, ¿no? En la Torre de Babel, y concentrarse en un solo lugar y exaltar al hombre. Y cuando Dios lo saca también en el tiempo de Noé, después del arca, también les da la misma orden de llenar la tierra, que se multiplique, ¿no? Y como que el hombre tiende siempre a hacer lo contrario a Dios, ¿no? Entonces, y por eso Dios aquí como que a la mala los va a esparcir, ¿no? Tienen que ser esparcidos, ¿no? Y está yendo en contra de toda idolatría y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero en el libro, en Hechos, vemos que de alguna manera quizás se podría aplicar en el sentido de que la iglesia había recibido una orden de predicar el evangelio a todas las naciones. Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Es decir, no solo Jerusalén. Entonces vemos de que Dios permite esta persecución para que su iglesia, que también de alguna manera nació en Jerusalén, tendía a quedarse en Jerusalén porque estaban ahí encerrados. Dios permite esta persecución para que sean esparcidos como semillas, ¿no? Ahí sí el griego nos dice que ellos fueron esparcidos con un propósito, como semilla, ¿no? Entonces, y vemos cómo la iglesia finalmente es esparcida, ¿no? Entonces,
Quizás como para aclarar un poco, porque se ha hablado de bastante, ¿no? Okay, so just Anderson is trying to add, to your explanation, and he was saying like in Genesis, the order of God after the flood was that they go and fulfill, all over the world, but they didn't do it. They just stay in one place and they want to build this tower, and then God do something because the order was that they need to go all over the world. So that's why they scattered them, not only because of the tower, but because there was something that they need to do. So in the other one, in Acts, we have so they were in Jerusalem, they were trying to to share the gospel over there, but they were just focused on that place, and God wants the message of God, as in Acts says, all over the world too, so probably the scatter in Acts means like they can be scattered to different places with a purpose to keep sharing the gospel to other areas in the world. So yeah, he was saying that is different from the other ones. He just basically is adding what you are saying. Okay. Sounds good. Ya, muy bien, Anderson. Ay, Sofía, no entendí tu pregunta. ¿Te refieres a lo que dijo Anderson? Ay. Sí, Anderson ha hablado 2 horas y de ahí Mencho traduce. Muy bien, hermanos. Muy bien. Estamos llegando, creo, al final de esta sesión. Si no hay más preguntas. Doug, muchas gracias por la enseñanza. Ha sido de mucha edificación para la iglesia. But Doug, thank you so much for your time and for teaching us. It was a lot of edification for us, all your teaching today. Siempre vas a ser bienvenido con tus enseñanzas y seguiremos poniéndote más retos. You're always going to be welcome with your teachings. I'm going to keep challenging you. El Señor te usa mucho para poder ilustrarnos. God used your life to teach us, even when the topics are hard. We are blessed by your teachings. Estamos orando por tu salud y para que pronto puedas emprender ese viaje a Perú y nos puedas visitar también, pues. So we are praying, for you, for your life, for your health, and maybe one day you can come and visit us. Saludos para tu esposa y para toda tu familia, nuestras oraciones con todos ustedes. So say hi to your wife, to your family. We're going to be praying for all of you guys. So yeah, thank you. Let me give you an update on some things here. Okay, quiero darles algunas actualizaciones de lo que está pasando por aquí. So we're looking at maybe April or March or April to come to Peru. Estamos viendo, probablemente no es algo seguro, pero en abril o marzo que vamos a estar visitando Perú. And here, October 28th, I am leaving for Italy, and I'll be teaching in a bunch of churches and youth for a week, a little over a week in Rome. And then I'm going with another pastor to Kenya for a little over 2 weeks. And we'll hit a little bit of South Sudan and Uganda for a couple days each there. So you can be praying for me for that trip. And I will come back November 24th. So long time to be gone, but pray for us. Okay, muy bien. Resumen, de summarize. Okay, so un poco de la idea de lo que va a estar haciendo. Él quiere para que ustedes puedan acompañarlo en sus oraciones, ¿no? Para él va a estar saliendo a hacer un poco de ministerio en octubre, el 28, va a estar compartiendo en algunas iglesias, va a estar en Roma, en Kenia, en Sudán, va a estar algunas semanas también. Entonces va a tener se puede decir, una pequeña gira desde el 28 de octubre hasta el 24 de noviembre. Entonces si pueden estar orando por él durante ese tiempo, él va a estar compartiendo, no solo él, pero va a estar con otro pastor también. Entonces si pueden orar por él, va a ser de mucha bendición. Tú ahora eres internacional. Now you are international speech. Yes. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo. Quizás, Julio César, dinos. Sí. Ultimita, pastor. Sin molestar, ultimita. Sí,
Génesis 11, No nos dejan. será la sombra de lo que en el Pentecostés de Hechos, de que el Espíritu Santo, la Trinidad, orando el Espíritu Santo, confundiendo a los hombres, y en Hechos, en el Pentecostés, permitiendo que los idiomas y pudieran no llevar el Evangelio del Señor a todas las naciones. Ok, Julio César. Voy a tratar de explicar tu pregunta. Muy buena. Anderson, tienes mucha chamba ahí con Julio, ¿eh? Tienes muchas preguntas. So Julio has been just mentioned that, in Genesis 11, we have God, trying to confuse the language and all of this. They scatter them to all over the world. And then in Acts 8, we have, the Pentecostal movement in that time, the Holy Spirit coming down, and a lot of people are getting, so he's trying to make like a similitudes between Acts 8, between Genesis 11. So he's just trying to make a comparison. Un contraste. A contrast, like. So I don't know what more we can say. They're Yeah, he needs to talk to his scattering, but it's a different focus or different purpose for each. Ok, sí. Otra vez vemos allí que puede haber capaz una similitud o un contraste, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Tanto lo que vemos en el 11 como en el Hechos 8. Lo que puede haber un contraste allí o una similitud hay bastante diferencias también, ¿no? Pero muy bien ahí. Ya por interno yo les explico. Toda la noche, ahí está Julio César. Es que ese enfoque muy bien, es como está bien. un antibabel, ¿no? En Babel vemos cuando el hombre está queriendo hacer su propia voluntad, hay confusión, caos, división. Mientras que en Pentecostés, cuando Dios está haciendo su voluntad, vamos a ver que ellos van a hablar en diversas lenguas y todos van a entender, ¿no? Entonces, cuando se da el Pentecostés, y en ese sentido, ¿no? Y Dios está haciendo ahora su voluntad, ¿no? Entonces, en ese sentido es el contraste del antibabel, ¿no? Pero así es. Muy bien. Muy bien. So he's just Anderson has been just explaining him, like about both verses. So yeah, he will have a really deep conversation with Julio César about those questions that he has. Muy bien, vamos a orar para despedirnos, mis hermanos. Muchas gracias por su participación, a cada uno de ustedes que se han conectado. Y vamos a pedir entonces, nuestro hermano Luis está ahí, si podría orar. Sí, está, hermano, podría orar para despedirnos, y también podría orar por Doug, por el, ¿cómo se llama? Por la gira internacional que va a tener. Ajá. Si trata de dar despacio, así yo puedo traducirlo y él puede entender tu oración también. Muy bien, muy bien. Ok, buenas noches primeramente con todos, hermanos, iglesia. Good night, everybody. Bienvenido y agradecido, Mr. Douglas Bennett, y a cada uno de ustedes. Thanks to all of the ones that are here. Vamos a agradecer a Dios por ese tiempo en el que hemos podido aprender un poco más de lo que es el conocimiento acerca de la palabra de Dios, de lo que es sectas y religiones. We're going to pray and we're going to give God thanks for all the things that we have been learning today. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo, por permitir poder estar acá reunidos, por la vida de Doug Bennett, nuestra traductora, y cada uno de los hermanos que se congregan en nuestra iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo,
Thank you for your Holy Spirit. que nos ha permitido entender este tema que se muestra tan complejo, pero a la vez tan ilustrativo. Thank you for allowing us to understand this topic. It could be a little harder, but you have given us knowledge to understand. Ayúdanos a guardar este conocimiento y a poder compartirlo con los demás. To help us that we can, treasure this teaching and we can share with other people. Sigue usando a tu siervo Bennett So keep using Bennett wherever you go. y oramos porque esta gira que se avecina sea acompañada de tu Espíritu Santo en todo tiempo. We pray for his traveling to all of these places that he's going to be sharing God's word, that you can be with him. Ese mismo Espíritu Santo que es omnipresente y que acompaña a cada uno de nuestros hermanos que se congregan en este lugar. The same Holy Spirit that is with us, to all of our brothers and sisters, that you can be with him too. Gracias por cada uno de los que estuvieron y por los que no estuvieron también, Señor, sea tu misericordia con ellos. Thank you for all the people that come to this meeting, but also for the ones that couldn't make it. Thank you for all of them. Te pedimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. And we give you thanks in the name of Jesus. Amen. Amen. Amén. Amen. And we pray for your church service tomorrow. Vamos a orar por el servicio que tienen mañana también, ¿no? Vamos a estar orando por ustedes. Sí. Gracias, Doug. Sí, Thank ciertamente you, el Doug. día de mañana tenemos nuestro primer servicio presencial, o mejor dicho, vamos a reaperturar nuestro local el día de mañana, después de más de un año de cuarentena o de More than a aislamiento. El día de mañana year, tenemos nuestro servicio more. presencial. Tomorrow is going to be the first time service, the church. Están invitados el día de mañana a las 5 de la tarde, ¿sí? Los So esperamos. at 5 in the afternoon, you guys are welcome to come. Muchas gracias. Bendiciones, Doug. Muchas gracias. So thank you so much, Duke, for everything. Muchas gracias, Jenny, por tu participación, por todo tu apoyo, No, amiga. gracias. Estamos muy agradecidos. Gracias a ti, amigo. Ok, chicos, cuídense. Un abrazo. Ya nos vemos pronto. Bye bye. Pasen buenas noches. Buenas noches. Okay, bye bye. Cuídense, bendiciones. Muchas gracias. Oh, that's- Nos vemos, that's- Sandro. that's- Bendiciones. Cuídense. Bye bye. Bye. Cuídense. Gracias, Ok, Dudu. Gracias, Jenny. Gracias. Bendiciones a todos. Ok, No Dios olviden de los nadie, ¿no? bendiga. Un abrazo, Levanten la mano chicos. para saludarles, por favor. Ok.